El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia o de la ternura de Dios. ¿Por qué razón? Porque entre sus páginas, el evangelista Lucas, cuando habla de Jesús, habitualmente lo tiñe con el aura de la misericordia, la gran virtud cristiana. Comenzamos exponiendo la parábola del hijo pródigo, para ver cómo la misericordia del Padre acoge a aquel hijo que se había perdido. Después vimos lo siguiente. Y Jesús en el Evangelio, ¿dónde esparce su misericordia? En muchos lugares, pero hay dos especialmente sensibles. Uno es en la curación, y exponíamos el milagro de la curación de los 10 leprosos. Otro es en el perdón, y comentábamos el relato de Zaqueo, en el cual Jesús concede el perdón a aquel publicano. Una vez sabido en el Evangelio dónde Jesús esparce su misericordia, nos hacíamos esa pregunta. Y hoy, un cristiano, ¿dónde puede encontrarse con Jesús misericordia? Y veíamos en el Evangelio que hay dos lugares privilegiados para el encuentro con Jesús. Uno es la celebración de la Eucaristía. Y describíamos la parábola de los discípulos de Emaús. Y otro es la relación con quienes sufren. Y comentábamos la parábola del buen samaritano. Ciertamente Cristo vivo está en la Eucaristía y en quienes sufren de forma privilegiada, está en esos dos puntos. Pero para poder allí descubrirlo se requiere un alma limpia. ¿Y qué significa eso? Un alma ejercitada en la plegaria y en la humildad. Para comentar la plegaria describimos el Padre Nuestro y para comentar la humildad la parábola del fariseo y del publicano, y veíamos cómo el publicano humilde, por su humildad, queda reconciliado con el Señor. Ahora viene una cuestión decisiva, y ese Jesús, que es misericordia, y que lo puedo encontrar en los pobres en la Eucaristía, sea actitud de plegaria y de humildad. ¿Cuál era el proyecto de Jesús? ¿Cuál es el proyecto al que Jesús envía a todo cristiano? El proyecto de Jesús en el Evangelio aparece en diferentes lugares, pero hay uno emblemático, que es el sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Es el texto que hoy vamos a comentar. Antes bien, conviene hacer una breve introducción para situarlo en el Evangelio. Jesús, adulto, cuenta el Evangelio, ha viajado desde Galilea a Judea para ser bautizado por Juan en el Jordán. Y después de eso, ha pasado 40 días en el desierto, donde ha vencido las tentaciones del diablo. Y después de esos acontecimientos, después de su bautismo y después de derrotar al diablo, Jesús otra vez vuelve a Galilea, a Nazaret. Y allí entra en la sinagoga, lee la Sagrada Escritura y pronuncia una homilía ante la gente que quiere escuchar. Vamos a comenzar leyendo el texto bíblico. Pongámosle la mayor atención, porque la lectura bíblica siempre es más importante que cualquier reflexión, por profunda que sea. El texto aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, del versículo 14 hasta el versículo 21. Lucas capítulo 4, desde versículo 14 a versículo 21. El texto evangélico dice así: Jesús,
lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo comentaba su enseñanza. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Una vez que acabó de leer, enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos clavados en él y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acabáis de escuchar. Palabra del Señor. Sin duda, un texto evangélico especialmente bello y profundo. Comentemos sus detalles. Dice el Evangelio: Jesús, lleno de la fuerza que da el Espíritu Santo, regresó a Galilea. Como decíamos antes, Jesús había sido bautizado en el Jordán, donde cuenta el Evangelio que el Espíritu Santo, con la suavidad con que baja una paloma, se posó en él, y después fue al desierto de Judá, donde venció al diablo. Jesús ha recibido el Espíritu Santo. Y recordemos siempre que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. ¿El Espíritu Santo qué es entonces? Es la misma presencia de Dios en nosotros que nos empuja a hacer el bien. Es la misma presencia de Dios en nuestra alma que nos alienta a vivir el Evangelio. Y Jesús regresó a Galilea. En tiempo de Jesús, el país de Israel estaba dividido en 3 provincias. Al sur, la provincia de Judea, poblada por judíos. Allí estaba la capital, Jerusalén, con su esplendente templo, edificado finalmente por Herodes. En el centro radicaba la provincia de Samaria, habitada por una población abigarrada, pero la cual dominaban los samaritanos, una gente con una religión compleja, en parte hebrea, en parte oriental. Y en el norte se alzaba la provincia de Galilea, la región especialmente fértil, con el mar de Galilea, con su abundante pesca. Y Jesús va a aquella región, porque es la región que seguramente él más conocía, porque era el lugar donde él se había criado. Dice el Evangelio que enseñaba en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Los hebreos, para orar, se reunían cada sábado en un local llamado una sinagoga. Ahora bien, ahondando un poco en la cuestión, en tiempo de Jesús, una sinagoga
más que un edificio, consistía en un grupo de varones que se reunían para rezar. Hay que pensar que en tiempo de Jesús no había o había pocos edificios que fueran sinagogas. ¿Qué hacían los judíos en Galilea? Pues un grupo de varones judíos piadosos se reunían en una casa particular o en torno a un árbol en el campo, en el descampado, y allí conformaban un grupo de plegaria. Y aquel grupo de judíos piadosos que se concitaban para orar, aquello era una sinagoga. Y Jesús, decidido a predicar el Evangelio, iba recorriendo aquellos grupos de judíos que se reunían el sábado para orar. Y él les anunciaba el reino de Dios. Y dice el Evangelio que aquellos judíos que le escuchaban estaban encantados de oír la predicación de una persona que tal vez conocieran y que era de su misma tribu, de su misma familia. Y dice el Evangelio que Jesús, recorriendo las diferentes sinagogas, se detuvo en una importante, la sinagoga de Nazaret. Dice la Biblia, el lugar donde Jesús se había criado. Hacemos aquí un pequeño inciso. Jesús nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret de Galilea. ¿Y por qué aconteció eso? Por lo siguiente. Un poco antes del nacimiento de Jesús, el rey Herodes el Grande quiso embellecer y construir en Galilea la ciudad de Tiberias. Y para levantarla y para erigirla, necesitaba buena piedra de canteras que hay en la región de Galilea en el norte. ¿Y qué hizo el rey Herodes? Animó una emigración de familias de Belén de Judea para que fueran a Galilea y trabajaran en aquellas canteras extrayendo piedra para las construcciones. Y ciertamente un contingente de gente, de personas de Belén de Judea emigraron a Galilea y un conjunto se estableció en Nazaret de Galilea. Un tiempo después, como sabéis, salió un edicto romano que mandaba que la gente se empadronara. ¿Y qué pasó en Nazaret? María, la madre de Jesús, ya había concebido a su hijo y juntamente con José tuvieron que viajar hacia Belén de Judea para allí empadronarse. Y cuenta el Evangelio que durante aquel viaje y una vez llegados a la ciudad de Belén, allí nació Jesús. Seguramente allí se empadronaron, pero después tuvieron que otra vez regresar a Nazaret de Galilea, donde Jesús se crió. Por tanto, eso es lo importante. Jesús nace en Belén de Judea, pero pasa su niñez, su adolescencia y hasta los 30 años en Nazaret de Galilea. ¿Y Nazaret de Galilea cómo era? Era una ciudad en tiempo de Jesús pequeña, poco importante. En el Antiguo Testamento aparece una sola vez en el libro de los Macabeos, en una cita un tanto confusa. Allí podrían vivir en torno a 200 personas. Vivían en pequeñas casas, aprovechando algunas cuevas que había en la pequeña aldea de Nazaret de Galilea. Y allí se presenta Jesús para hablar. ¿Qué es lo que hace?
el día del sábado va a la sinagoga. ¿Y por qué el sábado? Porque el sábado era el día sagrado para el pueblo judío. Y lo era porque recordaba el séptimo día de la creación en que Dios descansó. Dice el Génesis, durante 6 días Dios creó el mundo y el hombre, pero al séptimo descansó. Y en recuerdo de este día, también el pueblo hebreo descansaba el sábado. Y también lo hacía en tiempos de Jesús, en recuerdo del gran acontecimiento por el cual Moisés y su hermano Aarón, guiados por Dios, libraron al pueblo hebreo esclavizado en el país de Egipto. Por tanto, el sábado era eso, un día de descanso, sí, pero también un día de recordar la gran acción de Dios en bien de su pueblo, cuando lo liberó de la esclavitud en el país de Egipto. Y aquel sábado se reunió la sinagoga de Nazaret, tal vez no en una casa, tal vez fue en una casa o fue en el campo, un conjunto de varones ante los cuales se presentó Jesús. Y aquello era una sinagoga, un conjunto de varones hebreos que se reunían para rezar, para orar. Y el ritual, ¿cómo funcionaba? Uno de ellos recibía la escritura, la leía y hacía después un comentario edificante. Veamos el proceso que Jesús siguió. Dice el Evangelio: le entregaron el rollo del profeta Isaías, y él, al desenrollarlo, encontró un pasaje. Observad bien que dice la Biblia que le entregaron un rollo. ¿Por qué? Hoy en día la Biblia es, como vemos, un libro que podemos leer, que tiene páginas, lomo, etc. Pero en aquella época el pueblo hebreo no escribía en papiros, no escribía en libros, escribía en pergaminos. Un pergamino es una piel de un animal desecada y adobada. Y después, cuando ya es útil para escribir, encima, con una pluma que parece un bisturí, se mojaba en tinta que era aceite o alcohol mezclado con carbonilla. ¿Y qué se hacía? Con esa pluma que tenía una cuchilla, un artesano, un escriba, iba cortando, rayando el pergamino e introduciendo en cada corte la tinta e iba escribiendo sobre aquel pergamino lo que le dictaban. Por tanto, Jesús, ¿qué recibe? Un rollo. ¿Por qué? Cuando habían acabado de escribir el conjunto de una piel completa, escribían otra. Luego cosían las dos hasta obtener una larga tira de pieles cosidas, en las cuales había escrito un cierto texto. ¿Qué hacían después? Colocaban un brazo, un madero en cada lado y enrollaban aquel pergamino que daba un rollo. Por tanto, ¿qué recibe Jesús? Un rollo de Isaías. ¿Y eso qué es? 2 brazos de madera que llevan enrollado en pergamino el libro del profeta Isaías. ¿Qué hace Jesús? Para leerlo, lo desenrolla. Y una vez desenrollado, se encuentra el pasaje muy bello y profundo que ahora vamos a leer. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres.
me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Ciertamente es un texto bonito, extraído del libro del profeta Isaías. De hecho, el texto que Jesús lee mezcla un poco dos textos de Isaías. Vamos a comentarlo. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús ya había recibido el Espíritu, ¿cuándo? En el bautismo. Por tanto, Jesús, con eso, quiere indicar a la gente que le está escuchando que él no es un predicador más, como había tantos por entonces en Palestina. Está diciendo eso, que él predica gracias a ¿qué? A la presencia de Dios que está en su interior. Y eso en nuestra vida cristiana, ¿qué aplicación tiene? Un cristiano, cuando predica, cuando anuncia el Evangelio, no lo hace con sus propias fuerzas. No debe hacerlo para ser un orador brillante. No, un cristiano, cuando anuncia el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Dejar que el Espíritu Santo que está en su interior se manifieste en su palabra, sí, pero sobre todo en su forma de vivir. A nadie se le puede pedir que sea un orador brillante, pero a todo el mundo se le puede pedir que tenga una caridad intensa hacia su prójimo. Cuando como cristianos sentimos que el Espíritu Santo está en nuestro interior, entonces aquello que pensamos, aquello que decimos, la forma en que obramos, se convierte en un testimonio del Evangelio. Por tanto, Jesús no hablaba a la gente como un predicador más, no se conformaba para dar datos a la gente, no, que les anunciaba que él predicaba en nombre de Dios y dando testimonio del mismo Dios. Eso es un ejemplo y la referencia para todo cristiano. Después dice: porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Jesús, cuando es ungido, recordemos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Jesús entra en el Jordán y que cuenta el Evangelio. El Espíritu Santo se derramó sobre él con la suavidad con que lo haría una paloma. Aquel derramarse el Espíritu Santo evoca la ocasión en que Jesús es ungido por el Padre para que pueda dar testimonio del amor, o sea, dar testimonio de Dios. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Anuncia la buena noticia a los pobres. Y aquí exponemos bien las dos palabras, el término, la locución buena noticia y la palabra pobres. ¿Qué es una buena noticia? Una buena noticia en la Biblia es aquella que tiene fuerza para cambiar el sentido de la vida de una persona. Así lo comentaban en el mundo antiguo. Existe un monumento antiguo brillante y esplendoroso llamado la inscripción de Priene. Está hoy en día en Turquía, en la ciudad de Priene. Muy bien. ¿Qué cuenta esa inscripción? Dice:
el día que nació Alejandro Magno fue una buena noticia para esta ciudad. ¿Qué significa eso? Que el nacimiento de Alejandro Magno fue una buena noticia para aquella ciudad. Respuesta: Alejandro Magno conquistó aquella región. Y su conquista, ¿qué significó para la ciudad de Priene? No significó, como ocurría en la antigüedad, la esclavización de la población, ni la destrucción de la urbe. No, ¿qué significó? Algo muy importante, que Alejandro respetó aquella ciudad, su lengua, su cultura, su religión. Además, hizo construir todo un conjunto de obras públicas que dotaron a la ciudad de Priene de una gran prestancia cultural y de una gran solvencia económica en el mundo antiguo. La presencia de Alejandro cambió a mucho mejor el curso de la historia de la ciudad de Priene. Por ello, decían sus habitantes, el día que nació Alejandro, fue para Priene una gran suerte, porque aquel nacimiento cambió el curso y la historia de esta ciudad. Por tanto, una buena noticia, ¿qué es? Es aquel acontecimiento que tiene la fuerza suficiente para cambiar la vida de una persona. El nacimiento de aquel general tuvo la suficiente fuerza para cambiar a mucho mejor el sentido y la vida de la ciudad de Priene. Por eso, aquel nacimiento fue una buena noticia. Por tanto, cuando Jesús anunciaba una buena noticia, no se limitaba a dar a la gente datos agradables o simpáticos, sino que comunicaba un mensaje que tenía la suficiente fuerza para cambiar a mejor la vida del ser humano. ¿Y ese mensaje cuál era? Era ese: la misericordia. El amor convertido en misericordia y en caridad es aquello que tiene la fuerza para cambiar el curso de la historia humana, el corazón de cada persona y la situación de nuestro mundo. Y Cristo iba diciendo eso: el amor convertido en caridad y en misericordia cambia el corazón humano y lo hace semejante al corazón de Dios. Y cuando el corazón humano se hace semejante al corazón de Dios, la historia humana mejora. Sigue adelante, sigue bien. Dice el Evangelio: una buena noticia anunciada a los pobres. Aquí el término pobre, ¿a qué se refiere? Es aquí un sustantivo muy amplio. Refiere a eso. Se refiere a toda persona que busca el sentido de su vida. Evidentemente, el término pobre hace referencia a los necesitados, pero va un poco más lejos. Abraza a cualquier persona que busca el sentido de su vida. En tiempo de Jesús había mucha gente que buscaba el sentido de su vida, porque la historia se había enturbiado. El dominio romano en Palestina era pesado. La herencia de Herodes era dura. Había habido sequías y un pequeño terremoto. Era un tiempo de ansiedad y de angustia. La gente se preguntaba qué sentido tenía vivir y qué objetivo tenía amar. Dice Jesucristo: yo anuncio la buena nueva a los pobres.
O sea, a toda persona que busca, que anhela el sentido de su vida. Y Cristo añade, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. ¿A qué se refería el término cautivo? En tiempo de Jesús aludía, sobre todo, a aquellos que estaban subyugados, cautivados por la idolatría, tal vez como hoy. ¿Y la idolatría qué es? No se reduce a la banalidad de adorar imágenes o estatuas, no es eso. Idolatría es algo mucho más profundo. ¿Quién es un idólatra? Aquel que consagra su vida al afán de poseer, al ansia por aparentar lo que no es y al ansia de buscar un poder sobre los demás sin medida. Eso es la idolatría. El afán de poder, el afán de tener, el afán de aparentar. Y un cuarto punto. También es idolatría el dejarse carcomer por la superficialidad. Tal vez la carcoma de nuestra época sea esta, la superficialidad. Dice Cristo, mi mensaje libera a los cautivos. ¿Por qué? Porque en lugar de enseñar a poseer, enseña a compartir. Porque en vez de enseñar a acaparar y a poder, enseña a servir. Porque en vez de enseñar a aparentar, explica lo que es la humildad. Y en vez de abrazarse a la superficialidad que corroe, anuncia la profundidad en la vida que puede llenarla de gozo. Cristo predica la liberación a los cautivos. Y otra cosa, a dar la vista a los ciegos. Los ciegos alude evidentemente a quienes no pueden ver, pero eso requiere un cierto comentario. La forma de contemplar al ser humano en tiempos de Jesús era distinta de la forma con la que lo vemos nosotros. Los antiguos decían, todo ser humano tiene 4 ojos, 2 en la cara, que le permiten ver aquello que acontece en el mundo, ver una mesa, una silla, un cuadro. Pero además existen 2 ojos espirituales que están en el alma. ¿Y esos para qué sirven? Sirven para ver el sentido de la vida. Son los ojos de la fe. ¿Cuánta gente había en tiempo de Jesús que veía muy bien con los ojos del rostro, veía las cosas, pero que tenía ofuscados, que tenía cubiertos los ojos del alma, los ojos de la fe, aquellos que me permiten ver en el otro a un hermano, aquellos que me permiten ver en otro la presencia de Jesús, aquellos que me permiten ver la profundidad de la vida. En tiempo de Jesús, mucha gente tenía ofuscados los ojos del alma. Le faltaba la capacidad de gozar del gozo de vivir una vida de fe. Y dice Jesús, yo he venido para abrir los ojos, pero especialmente los ojos del alma, para devolver a quien me escuche el gozo de vivir. Y vivir es, para Cristo, vivir el Evangelio. Y Jesús añadirá, a liberar a los oprimidos. En tiempo de Jesús como hoy, cuánta gente había oprimida por la esclavitud, por la pobreza,
por las deudas, por la enfermedad. Cristo dirá, he venido a liberarlos, pero también a enseñar a la gente que quiera seguirme, a enseñarles a liberar al prójimo. Y al prójimo se le libera de muchas maneras, pero una importante es esta, vertiendo en su corazón nuestra caridad cristiana, nuestro amor cristiano. Cuando en el prójimo vertemos nuestro amor cristiano, nuestra caridad cristiana, convertida en misericordia, o sea, cuando damos de comer, cuando damos de beber, cuando enseñamos a leer, cuando aconsejamos, cuando acompañamos, estamos liberando a personas de la opresión que la sociedad les ha dado. Y finalmente Cristo dice, y a proclamar un año de gracia del Señor. A proclamar un año de gracia del Señor. Y aquí hay un hecho muy importante, que radica no únicamente en lo que Cristo dice, he venido a proclamar el año de gracia, sino en una frase del profeta Isaías que Jesús omite expresamente y que en la sinagoga había una cierta obligación, una gran obligación de leerla siempre, porque era una frase enormemente esperada. El texto de Isaías dice eso. He venido a proclamar el año de gracia del Señor y dice, y el año de castigo de nuestro Dios. Por tanto, Jesús omite la última frase. Lee, he venido a proclamar el año de gracia, pero no lee, he venido a proclamar el año de castigo. Esa frase que Cristo suprime, ¿por qué era en tiempo de Jesús muy esperada? Observadlo bien. Porque muy a menudo aquella gente que iba a la sinagoga pensaba que los buenos eran únicamente ellos y que los malos eran los demás. Y entendían eso. En el año de gracia, el Señor nos bendice a nosotros, pues también en el año de gracia, Dios castiga a todos los demás que son pecadores. Observad, juzgarse uno a uno mismo como bueno y al otro siempre como malo. Es una actitud muy humana, muy humana. Fijaos bien que cuando nos miramos a nosotros, nos juzgamos siempre por nuestra intención. Es decir, yo quería hacer el bien a esa persona, pero no he tenido tiempo. Quería hacerle el bien, pero no he visto la ocasión. Quería hacerle el bien, pero no he encontrado el momento. Cuando juzgamos a nosotros, lo hacemos siempre por nuestra intención y siempre tendemos a justificar de alguna forma aquello que no hacemos bien. Estaba nervioso, estaba tenso, tenía miedo. En cambio, observad que cuando juzgamos a otros, lo hacemos siempre fijándonos en sus actuaciones. No me ha saludado, no me ha hablado, no me ha ayudado, no me ha atendido, sin preguntarnos por su situación interior. Juzgamos únicamente los actos externos de los otros y de nosotros juzgamos nuestra intención. Dice el Evangelio, Jesús viene para darnos un año de gracia a todos, porque mucho o poco
en nuestra vida todos tenemos espacios donde necesitamos la actuación de la gracia, de la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús dice: yo he venido a proclamar un año de gracia para todos. ¿Con qué finalidad? A fin de que todo el mundo pueda crecer como persona, pueda crecer en la fe, pueda crecer en la vivencia del Evangelio. Por tanto, diciendo eso, Jesús invitaba a todo el mundo a abrir su corazón, a abrir su alma a la gracia que Dios concede, a fin de que nuestra vida cristiana pueda ser auténticamente un testimonio del amor de Dios en bien de la humanidad entera. Y cuando Cristo hubo leído ese texto, leámoslo otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cuando acaba de leer, ¿qué hace Jesús? Dice el Evangelio. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Recordemos que el libro era un rollo de pergamino que él había desplegado con ambos brazos. Al acabar de leer, otra vez lo enrolla y lo entrega al ayudante. Entonces, ¿qué hace? Se sienta. ¿Por qué razón? En las sinagogas leían las lecturas de pie, pues hacían el sermón sentados. ¿Por qué razón? Porque la homilía tendía a ser larga y a veces podía ser con la gente compartida. Y de sentado, Jesús dice: hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acabáis de escuchar. O sea, Jesús dice: aquello que habéis escuchado leer del profeta Isaías se cumple en mí, Jesús de Nazaret. Aquella gente que le escuchaba quedó sin duda enormemente impactada de aquellas palabras de Jesús. En aquel convecino suyo de Nazaret de Galilea se cumplía la Sagrada Escritura proclamada por el profeta Isaías. Jesús era aquel que venía a proclamar un año de gracia del Señor. Una ocasión para todos para rehacer su vida, rehacerla a la luz del Evangelio. Y eso es rehacerla con el objetivo de crecer en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Qué gran oportunidad ofrecía Jesús a su gente. También hoy nos la ofrece a todos nosotros. Cada día de nuestra vida es una ocasión en que Jesús proclama para cada uno de nosotros un día de gracia. Un día para vivir en profundidad el Evangelio. No dejemos pasar ningún día de nuestra vida sin acercarnos a Jesús, leyendo algún fragmento de la Sagrada Escritura. Y no dejemos pasar ningún día de nuestra vida sin la conciencia de haber hecho algún bien a nuestro prójimo. Por sencillo que sea, rezar por él. Eso hace que como personas crezcamos y como cristianos mejoremos. Y sin duda, haciendo eso, es cuando al Evangelio damos nuestro mejor testimonio.
pidamos a Jesús que nos haga lo que debemos ser, testigos de la caridad, del amor y de la misericordia de Dios ante la humanidad entera. Que así sea.